noite. Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos. Com muita alegria e ânimo, damos início hoje à nossa primeira apresentação da série de conferências virtuais dos cursos de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas. As disciplinas, seminários de integração 1, 2 e 3 são realizadas de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e Praça da Liberdade, sendo essa integração adotada para os futuros eventos presenciais. Devido à pandemia do Covid-19, a universidade optou pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde de estudantes, professores, funcionários e convidados. Nosso conferencista de hoje é o arquiteto Francisco Pinzon, graduado com diploma honorário pela Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Nacional da Colômbia, sede de Bogotá, e mestre pela mesma instituição. Francisco é fundador do Triptópolis, um grupo de trabalho coletivo com ênfase no pensamento interdisciplinar que busca construir redes solidárias no planejamento e execução de projetos com enfoque social e de sustentabilidade. Atua como docente na Universidade Jorge Tadeu Lozano, onde atualmente dirige trabalhos de graduação em arquitetura. O tema da conferência é Tecendo Utopias, dinâmicas de apropriação e raízes para transformar o território a partir do trabalho imaginário e colaborativo dos moradores do bairro Armênia, em Bogotá. Agradeço a presença de todos e de todas, agradeço imensamente a participação do arquiteto Francisco Pinzon e passo a palavra a ele. Boa apresentação. Boa noite a todas e todos. Agradezco Mário, Hugo e Fernando, muito obrigado pelo convite para esta conversa. Infelizmente não falo português, vou falar em espanhol, espero sua compreensão. Terminando ahora de agradecer, ahora sí en español, a la participación que me han extendido a ser parte de este ciclo de conferencias. Para mí es muy grato compartir la experiencia mía como arquitecto y habitante de un barrio en Bogotá. Digo como arquitecto y como habitante porque la presentación de hoy va a ser un hilo de muchos hilos que hay dentro de las experiencias de transformación territorial del barrio Armenia, y el enfoque va a mostrar cómo se han venido articulando las diferentes dinámicas de apropiación y arraigo y que se ven representadas en intervenciones físico-espaciales que propenden por buscar, manifestar y fortalecer ese derecho a la ciudad que muchas veces se ha perdido en la ciudad de Bogotá. Como arquitecto y como fundador de Triptópolis, de este colectivo que nace desde la arquitectura, pero que se mezcla con diferentes saberes desde otros oficios, para mí es importante dejar claridad al inicio de esta charla que más que presentar un proyecto arquitectónico, la idea es mostrar un proceso que se ha venido eslabonando y tejiendo desde diferentes saberes, no solamente desde la arquitectura, sino desde saberes tanto profesionales pero también populares, no académicos también se vienen involucrando, como esos hilos que vienen tejiendo toda esta dinámica para construir otra manera de pensar el territorio. Así que espero que disfruten la charla del día de hoy, la cual empezaré con un epígrafe de Italo Calvino de Las ciudades invisibles, que dice: las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de miedos, aunque el hilo de su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas y toda cosa esconda otra. El afán mercantil de las sociedades urbanizadas actuales ha dejado de lado la reflexión sobre la dignidad en las ciudades. Se ha desvanecido por esas dinámicas de planeación urbana
que son guiadas por premisas cuantitativas que propenden por la eficiencia de la máquina, dejando de lado el pensamiento, la deliberación, el diálogo y la ejecución consensuada de propuestas que busquen el bienestar de los diversos habitantes de la urbe. La ciudad ha dejado de ser una representación utópica que inquiere por el goce de la vida y la exaltación del espíritu, para volverse en un mecanismo que por medio de la cotidianidad sistematizada sacrifica las libertades, la creatividad y el bienestar de las personas que la habitan. La calidad de las atmósferas espaciales en un contexto urbano contemporáneo, como lo es el bogotano, parece haber sido desterrada al mundo de las ideas de Platón, mientras, en la realidad tangible, se sigue promoviendo la ejecución de los planes inconclusos de transformación de las agendas administrativas a corto plazo, que, deliberadamente y guiados por cifras abstractas, no fomentan el sentido de pertenencia y la capacidad de arraigo en la construcción estructural del territorio. Mediáticamente se usa la palabra planeación como sinónimo de construcción de bienestar colectivo, pero no hace falta aclarar que las acciones más perversas de la humanidad han sido planeadas por ambiciosos intereses particulares. Planes de manejo de infraestructura de espacio público que niegan el encuentro entre las personas, como el reconocimiento y el cuidado de la naturaleza. Sistema de transporte masivos colapsados que, además de contaminar, fueron planeados a partir de cifras y estándares de eficiencia, mas no en función de percibir, conectar y gozar las actividades que se hacen día tras día en la ciudad. Instituciones desarticuladas que se separan de la realidad humana de las comunidades, como tristemente hemos vivido en Bogotá los últimos días, donde el abuso de la autoridad mató sueños de personas jóvenes. Y viviendas que dejaron de ser hogares para convertirse en cárceles que separan y desarticulan el tejido social en las calles y plazas. Todo ello es el resultado de unas directrices de planeación de una Bogotá especulada sin diálogos transdisciplinares que generen debates y propuestas en torno a la dignidad espacial. Es así que el sueño de la utopía fue sofocado para abrir el camino hacia la distopía. Millones de presos voluntarios sacrifican su derecho a la ciudad a cambio de una paranoica ilusión de seguridad. Bienvenidos a la Bogotá de principios del siglo XXI. Sin embargo, toda realidad tiene disyuntivas, contradicciones sanas que se convierten en actos de resistencia, diversas rupturas a las dinámicas cotidianas con actos que abren un umbral a la construcción del territorio desde los afectos y en la búsqueda del goce de la vida, la naturaleza y el espíritu. Es así que los invito hoy a esta presentación llamada Tejiendo Utopías, dinámicas de apropiación y arraigo para pensar y transformar el territorio desde el imaginario y el trabajo colaborativo de los habitantes del barrio Armenia en Bogotá. Para ello, es importante contextualizar el barrio Armenia, que queda en una zona central de Bogotá, entre dos vías principales, la avenida Caracas, que va de sur a norte, y la avenida 26, o el eje de la paz y la reconciliación, que va de oriente a occidente. Y en el sur de la localidad de Teusaquillo, que aparece allí, dibujada en naranja, ese pequeño diamante que queda allí, es el barrio Armenia. Entre la carcomida pero resistente memoria del cementerio central, que a pesar de su importancia histórica parece estar resistiendo los embates urbanos y arquitectónicos de la especulación inmobiliaria, que ignora su trascendencia por todos los planes que se están generando alrededor de este espacio urbano. La entelequia financiera al costado oriental del Centro Financiero Internacional, el Centro Internacional, que sin demeritar sus buenas composiciones arquitectónicas de mediados del siglo XX, ha propiciado actualmente una especulación en el uso del suelo a partir del crecimiento de la densidad de vivienda, generando justamente una presión inmobiliaria hacia el barrio Armenia. Y hacia el norte, el barrio La Estrella y el barrio Teusaquillo, tesoro de recuerdos bogotanos, un barrio muy tradicional donde realmente
se vive y se siente una ciudad que aún está a la escala del humano. Es decir, un contexto con múltiple legado patrimonial, urbano y arquitectónico, donde se perciben esas huellas de la ciudad que fue planeada a la escala de la vida humana, con parques, antejardines, franjas de paisajismo inmobiliario que marcan corredores de conectividad biótica y vida alegre y activa en las calles. Una ruptura, un quiebre poético en una urbanización planeada y ejecutada a finales de la primera mitad del siglo XXI. Es justamente aquí, en este barrio, donde las dinámicas de transformación desde las reflexiones y acciones de sus habitantes han tenido un auge en los últimos años. Y eso es de resaltar, porque hemos visto en Bogotá y en diferentes contextos cómo todos esos procesos colaborativos se dan en lugares de periferia donde no hay una ciudad planificada o no se ha estructurado. Acá lo importante es que en un lugar céntrico, configurado, con una morfología muy bien establecida, con una tipología también de unas viviendas de 4 pisos y de 3 pisos, se han venido dando dinámicas de salir a la calle y reclamar ese derecho a la ciudad para pensar las necesarias transformaciones del territorio, pero teniendo en cuenta los saberes y las dinámicas que hay en los habitantes de este. Es así que se ha venido dando una dinámica de generar unos encuentros transgeneracionales, cuyo fin es encontrarse desde la música, el arte, la arquitectura y el encuentro solidario para generar redes de transformación, un espacio en la calle para debatir qué es la ciudad y empezar a encontrar justamente esas dinámicas que pueden llegar a estructurarse en un plan de pensamiento, reflexión y acción que pueden derivar en una transformación barrial. Un documento, un mecanismo que se vuelve una herramienta de gestión para que las comunidades puedan establecer unos diálogos más horizontales con las instituciones que gobiernan. Muchas veces aparecen los planes de transformación territorial con unos mecanismos de participación, pero esos mecanismos de participación se quedan solo en la palabra y solamente se informa lo que se va a hacer, pero no se entiende en cuenta las dinámicas que se han venido dando en los diversos territorios. Y es así que nos acercamos al barrio Armenia, donde, como dije anteriormente, desde hace varios años se han venido articulando diferentes procesos orgánicos que desde las risas, los afectos, los abrazos, el pensamiento crítico han estructurado una manera de ver la ciudad para realmente entender que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos el derecho a esta, a habitarla y transformarla, desde las dinámicas de apropiación y arraigo. Y es por eso que nosotros empezamos a trabajar de manera articulada desde diferentes hilos, por eso hablamos de un tejido, diferentes utopías que se han empezado a entrelazar en este territorio, con unos precedentes claros, unos precedentes que empezaron justamente a darse forma en un proceso que se llamó Armenia Nuestra Casa, donde hace más o menos 4 o 5 años empezaron a articularse y verse vecinas y vecinos que tenían un interés en mejorar su barrio, en generar unas atmósferas de tranquilidad, más allá de la palabra seguridad, que muchas veces puede incidir en actos violentos. La tranquilidad es de poder disfrutar, de poder sonreír, de estar justamente compartiendo y entender que las calles y los parques son una extensión de nuestro territorio, de nuestra casa. A partir de esas dinámicas empezaron a dar encuentros en torno al fuego, la música y dar un precedente para decir que la ciudadanía tiene un espacio y un derecho para realmente habitar las calles que muchas veces en un contexto como el bogotano se ve perdido. Muchas veces hay incluso violencia cuando se intenta generar una dinámica de apropiación territorial o de derecho a la ciudad. La infraestructura del espacio público a veces parece no pertenecer a la ciudadanía y parece ser simplemente un desierto. Sin embargo, este tipo de actividades y de dinámicas propenden justamente en articular esfuerzos para poder realmente generar debates en la misma calle que propendan por el desarrollo de diferentes iniciativas que puedan empezar a estructurarse dentro del manejo de territorial, incluso reconociendo habitantes que simplemente transitan o que son población flotante mediante procesos, por ejemplo, del manejo de basuras, como fue la dinámica desde Armenia Basura Ceros con Armenia Nuestra Casa,
en un proceso donde se empezaron a articular los recicladores del territorio para hacer una dinámica de separación de la fuente y a la vez empezar a propiciar un manejo de los residuos orgánicos a partir de una iniciativa que se llaman las pacas digestoras Silva, una iniciativa que fue aprendida a partir de una enseñanza de Guillermo Silva, quien empezó en Medellín a hacer estos contenedores compactos de hojarasca que en su interior tienen los residuos orgánicos y con el tiempo y el contacto con la tierra van transformando estos en abono. Además, tiene un componente de intervención social y paisajístico, social en la medida que convoca a las diferentes comunidades a trabajar en torno justamente a crear estos espacios y también a conectar con otros barrios. La red de paqueros en Bogotá se ha venido articulando de una manera grande y en el barrio armenio en Armenia se han venido o se han continuado de manera organizada este tipo de intervenciones que va justamente a propiciar una sostenibilidad de las intervenciones de mejora de los parques y de las jardineras, los antejardines, las franjas de paisajismo inmobiliario que se dan en el territorio y se vuelve un componente para empezar a mejorar de pronto suelos afectados que se han venido deteriorando con el tiempo. Otro de esos hilos que aparecen en el barrio Armenia fue uno que configuramos llamado Arma tu Parque, que fue una iniciativa que nació desde artistas y arquitectos, artistas como Carolina Pinzón, Laura Morales, y arquitectas y arquitectos como Lina Huitrago, Miguel David Sierra, que es compañero mío también de Triptópolis, Diego Parra, que también se ha articulado en algunos de nuestros procesos, y Diego Hernández, habitante del territorio, y yo, Francisco Pinzón. Nos empezamos a reunir en función a ver que hay una infraestructura consolidada dentro de este barrio que se ve formalizado, pero que no hay una tendencia de arraigo y apropiación. Y entramos a trabajar con las vecinas y vecinos a partir de tender ideas, colgar unos hilos en los parques para empezar a gestionar justamente esa información y empezar a encontrar esos propósitos comunes y esas dinámicas que podrían establecer esos diálogos dentro del territorio. Y es así que desde chocolatadas, encuentros en salas, dibujos, poemas y lecturas al aire libre se empezaron a descubrir diferentes datos que empezamos a entender para priorizar realmente ejecución de planes de acción dentro del barrio, como la recuperación de corredores bióticos que conectan los parques, la recuperación de los andenes, los jardines, las franjas de paisajismo inmobiliario y ver de pronto la ausencia de árboles en ciertos corredores que deberían tenerlos. También se empezó a dibujar las ideas que empezaron a entender cómo se percibían diferentes lugares del barrio y empezar a priorizar las intervenciones que como comunidad podríamos establecer, una dinámica entre la acción, la reflexión y de nuevo a la acción. Todo esto se empieza a sistematizar y empezamos a darnos cuenta que empiezan a aparecer espacios como el que se llamaba el rincón, el hueco, que posteriormente vamos a ver como el umbral de la reconciliación, donde se ve un potencial para llegar y intervenir desde el arte, desde la siembra y desde esas perspectivas futuras de arquitectura que lleguen a articular también las dinámicas del barrio, ese tejido solidario de comunidad, también a una construcción de una noción de paz y reconciliación nacional. Es así que nosotros empezamos a salir a las calles, a colocar y hacer salas para pensar las ideas que se deberían hacer en el barrio. ¿Cómo podríamos también resignificar esos espacios que empezamos a hablar? ¿Cómo realmente podríamos cambiar esa noción de inseguridad o de tristeza de un espacio como el rincón o el hueco con el nombre del umbral, más un espacio que no se cierra sino que se abre y que empieza a generar esas dinámicas de encontrarse a partir de intervenciones físico-espaciales, instalaciones que buscan justamente promover esa dinámica de arraigo y de apropiación. Así que desde Arma tu Parque se vuelve un colectivo que empieza a acompañar de una forma técnica, o sea, y Arma tu Parque está vinculada, pues, o sea, parte de Triptópolis somos de Arma tu Parque y bueno, al final todos terminamos combinándonos con todos, o sea, yo hago parte del grupo de la siembra, del circuito Armenia, y empezamos justamente a entender que ese componente técnico es transversal a las diferentes dinámicas y más allá de propiciar que se mantuviera, digamos, el proyecto Arma tu Parque, se mantuvieron fue unos lineamientos de hacer acompañamiento técnico a las diferentes iniciativas de colectivos y personas que empiezan a conectarse en el barrio. Un hilo más,
un hilo más de esas utopías que empiezan a tejerse. Más adelante hablaré mucho más concreto del umbral de la reconciliación, porque es un proyecto que tiene diferentes fases. Lo que quiero resaltar acá es el papel de la acción, reflexión y acción. Y en el contexto del barrio Armenia y en muchos lugares cercanos, digamos, a esta parte central de Bogotá, se da una dinámica que muchos de los habitantes viven de renta, viven en la renta, no son habitantes propietarios. Sí hay habitantes propietarios, pero también hay muchos de renta. Y ahí es donde es más difícil generar una cohesión y unas dinámicas de apropiación territorial. Pero a partir de generar un enfoque de una acción, luego una reflexión que es donde se pueden pensar unas dinámicas a largo plazo, pero con acciones concretas que pueden visibilizar esas dinámicas a largo plazo en acciones que se ven a corto plazo, ha sido el punto de generar, o ha sido justamente esa clave para poder seguir promoviendo esa dinámica que desde la siembra, por ejemplo, de la carrera 15, se da un ejemplo de cómo la comunidad se empieza a articular a un gran plan de recuperación de un corredor vial, pero a partir de siembras pequeñas. Entonces, la pequeña acción se vuelve justamente el motor de la gran acción y la gran acción empieza a organizar y a promover más pequeñas acciones. Acción, reflexión, acción. El grupo de la 15 se empezó a unir bajo esas premisas de haber entendido que un corredor vial del barrio Armenia que conecta los dos parques no tenía ningún árbol hace 4 años. Pero no es que no fueran planeados sin árboles, se fueron quitando y se fueron tapando con el tiempo por darle la prioridad al carro. Pero entonces la vecindad empezó a unirse en torno a decir, bueno, pero si esto no era así como era, ¿qué pasó con las franjas de paisajismo inmobiliario, que son las franjas verdes que hay justamente en el límite entre el andén, el Sardinero y la vía, la malla vial, para generar unas atmósferas de construcción de un paisaje colectivo? Y fue así que nos empezamos a reunir y a reflexionar, y desde diferentes puntos de vista, desde diferentes saberes, empezamos a generar una dinámica de acción pedagógica, donde eran bienvenidas todas las personas, desde diferentes edades. ¿Para qué? Para generar estos sueños. Esto fue un primer fotomontaje. Esta que se ve aquí a la izquierda es una fotografía de esa carrera 15. Como ven, no tenía ningún árbol. Es un corredor que no genera dinámicas de encuentro y por ende también genera dinámicas de desarraigo. Ese pequeño fotomontaje que se hizo ya hace bastante tiempo fue simplemente una herramienta para gestionar y promover. Pero lo más bonito de todo es ver que ya la realidad es mucho mejor que incluso el fotomontaje. ¿Qué fue lo que hizo la realidad? Empezar a convocar a más vecinas y vecinos que empezaron a animarse a decir que querían sembrar. Curiosamente, para la primera siembra, cuando vieron que estábamos fraccionando el andén, enviaron a la policía y nos iban a colocar paradójicamente un comparendo ambiental por sembrar árboles. Pero cuando existieron los diálogos, en ese momento fue como cosas de suerte que al final se tuvo que ir la policía y logramos terminar esa siembra, que al final está recuperando algo que legítimamente debería estar en el barrio, que son esas franjas verdes que se fueron perdiendo con el tiempo. Pero ya al ver el resultado como siembra, al ver los árboles, más vecinas y vecinos se empezaron a sumar, empezaron a entender que esa construcción era colaborativa y que cada quien tenía cómo aportar desde estar trayendo las plantas, desde salir en las noches, donde salíamos justamente a demarcar, a mirar las medidas de cuáles serían las siembras, a que estas medidas tuviesen una correlación con las fachadas que habían en la calle para generar una composición armoniosa que diera también un resultado que empezara a convencer, a cautivar a más personas a que se sumaran a esos procesos, porque realmente la sostenibilidad de esto está en los liderazgos colectivos, donde no se depende de una o dos personas, sino que al final el proceso empieza a ser de muchas personas, de muchos hilos que vienen desde diferentes lugares del conocimiento para entrelazar esos sueños y esas utopías, desde la comida también, para volver a salir a la calle, encontrarse allí, generar esa construcción de ciudad, entender la calle como una extensión de nuestra casa, llegar de la oficina y quitarse la corbata y salir emocionado porque estoy transformando mi territorio. Este es Enrique, uno de los vecinos más amables y más activos, que siempre llegaba de su oficina, se quitaba la corbata y se colocaba así ya su pinta para trabajar
y casi nadie le podía quitar la máquina porque era de los que más quería llegar a ser. ¿Hacer qué? Darle espacio a la vida, quitar el asfalto para volverle a dar ese espacio a la vida que se ha quitado. No solamente la vida humana, sino también la vida que está en el aprendizaje y en esa dinámica de cultivar para que las futuras generaciones vuelvan a tener ese sentido de pertenencia y de demanda de la naturaleza ausente en algunos rincones de la ciudad. Desde la música, la felicidad y el baile, para llegar y convocar y reunir. Desde detalles que uno empieza a mirar en la misma ejecución de la obra, muy rústica, pero muy poderosa. Y también desde pensarse simplemente cómo podría ser la junta de ladrillo, una junta perdida, que se elevara un poco de la superficie para que pareciese realmente una alfombra que levita, unas plantas que están ahí sobre, o sea, unas siembras que parece que están puestas sobre el andén, pero que están flotando y que le da un sentido de levedad, pero también da un sentido de reconocimiento, de significado, de saber que es el ejercicio propio de la cooperación y la construcción colaborativa. Se van sumando diferentes hilos y aparecen también artistas en el territorio que empiezan a trabajar desde el mural, como Luis y Lía, que son una pareja de venezolanos que vivían en el barrio Armenia y que tenían un trabajo muy bueno desde el mural y se sumaron al conjunto de las siembras a partir de generar una campaña expectativa con patrones que se iban pintando en el suelo. Patrones que quedaban como esto, que incluso se generaban debates entre vecinas y vecinos si era bueno quitarlo o dejarlo. Sin embargo, pues la pintura con la que se hacía o con la pintura que teníamos al alcance para hacer estas intervenciones era vinilo de agua, era algo temporal, simplemente marcaba una campaña expectativa para convocar y posteriormente generar y seguir construyendo la transformación de estas materas, de estas siembras que tienen ese bordillo que justamente con un pequeño detalle se levanta del suelo y evoca esos detalles de la junta perdida de la arquitectura moderna de los años 50 de la ciudad. Ese corredor, al final, la carrera 15, es uno de esos corredores que termina conectando los parques y que empieza a generar justamente esa reflexión frente a lo que debe ser el territorio y las franjas de paisajismo inmobiliario. Nosotros nos enfrentamos durante el proceso también a una coyuntura. Recordemos que no todos los procesos son simplemente aventuras que llegan siempre a feliz término, el trabajo con la comunidad, el pensamiento diverso, siempre debe ser bienvenido, el debate de las ideas para transformar el territorio. Eso es lo que de pronto separa un poco a las directrices que desde la institución a veces están guiadas solamente por dinámicas y números. Muchas veces también están con planes de acción que son válidos y que son pertinentes, pero que, por ejemplo, para el contexto del barrio Armenia no se ha venido dando justamente por la dinámica de especulación inmobiliaria y ya que el valor del suelo en el territorio es bastante alto por su centralidad, muchas veces se quiere generar el deterioro del patrimonio para poder realmente construir y generar una ciudad que de pronto no está a la escala de la vida de barrio. Y es así que en esas coyunturas nos encontramos con un freno, con una querella, que es una, no sé, una demanda policial, donde nos estaban prohibiendo hacer las siembras, y a partir de eso, pues lo que fomentó fue un proceso de investigación y empezar a encontrar como en con diferentes archivos qué era lo que había pasado con el barrio. Y así nos fuimos a encontrar realmente el trazado original del barrio en la planoteca del archivo de Bogotá, donde encontramos cómo la carrera 15, acá el plano está orientado de diferente manera, o sea, aquí al contrario de los otros planos, acá el norte está para abajo. Sin embargo, vemos las secciones que aparecen allí y la sección, por ejemplo, BB, que aparece allí, corresponde a esta, que termina siendo justamente un argumento para ver que las franjas de paisajismo inmobiliario existían y que se planearon desde el inicio de la urbanización. Así nos fuimos entonces a las aerofotografías del barrio antiguas y empezamos a buscar argumentos, elementos, pruebas que nos realmente validaran que había un corredor biótico que empezaba a conectar todo el barrio a partir de las franjas de paisajismo inmobiliario y que empezaba a conectar los diferentes parques del territorio. Y además da un espacio para la vida, ¿no? O sea, dentro de las ciudades esos corredores bióticos
dan unas atmósferas placenteras para nosotros como seres humanos, pero también aparecen los animales que empiezan, los insectos que empiezan a polinizar y esa sostenibilidad que la naturaleza requiere generando esos corredores. Fuimos recopilando diferente información desde las aerofotos, decretos que van en defensa de las condiciones originales de los barrios con bienes de interés cultural, esa dinámica de empezar a fortalecer el tejido social, la reflexión sobre un árbol por lo menos por cada 7 habitantes, para empezar a sumar información que mostrara que lo que estábamos haciendo, si bien no tenía permisos, era legítimo. ¿Sí? Y no se pedían permisos porque los permisos muchas veces truncan estos procesos y no permiten que se accione. Entonces es ahí donde nosotros decimos, nosotros tenemos que generar una demanda propositiva, es decir, mediante la acción llamar la atención de la institución para que venga y cumpla su papel de transformación y cuidado del espacio público, que muchas veces no lo hace. La Defensoría del Espacio Público debería haber cuidado todo lo que estaba pasando cuando se quitaron los árboles, que se ven aquí en la aerofotografía del 53, pero que si vamos viendo en el 67 se mantienen, incluso con fotografías que vamos recopilando de archivo, pero que posteriormente para el año 1977 se ve cómo fueron desapareciendo. Y toda esa franja empieza entonces a desvirtuarse como un corredor biótico y llegamos al 2014, donde no existía ni un solo árbol. O sea, ya la carrera 15 quedó totalmente desierta y todas las franjas verdes que conectaba el verde que viene de allá del cementerio central con el parque Pony, con el parque Armenia y con los parques que están al norte de Teusaquillo empezaron a desvanecerse. Y es así que nosotros dijimos, bueno, tenemos los argumentos, tenemos el soporte comunitario y ya tenemos un llamado de atención desde la institución que en principio fue negativo, pero nosotros vemos eso negativo como algo positivo. Es decir, si llega a la institución, llega justamente para darse cuenta que hay una omisión, que hizo falta que trabajara y que estuviera realmente conectada en lo que ellos venían o deberían haber hecho en el barrio. Y es así que les muestro una de las fotografías que se tomó ya hace 4 años, cuando no existía ni una siembra. Se ve la carrera 15, donde no se ve ninguna intervención, o sea, los andenes al final no generan un punto de encuentro, salir de la casa ya no tenía la gracia de encontrarse con un verde y esta vía se vuelve un corredor de alto tráfico porque es un desvío de la avenida Caracas, que es una vía principal en Bogotá, y este es un desvío por donde los carros van de sur a norte y pasan muy rápido sobre una vía que es de barrio. Allá de fondo se ven los árboles del cementerio central que ya no tienen cómo conectarse con los parques que vienen de este lado del barrio. Pero entonces a partir de eso empezamos a hacer un ejercicio de fotomontajes que se fueron dando y prácticamente representando lo que es la realidad actual. En principio nosotros planteamos cómo una siembra podría recuperar otras siembras. Hasta ahí llegamos. En este punto estamos. ¿Qué pasó? Llegó la institución. Ahora es donde debemos establecer esos diálogos con la institución para promover unas intervenciones técnicas mucho más fuertes, como es la recuperación de los andenes y cómo realmente corredores viales pueden transformarse para darle una escala mucho más de barrio a partir del uso de las ciclorrutas, pero también con elementos arquitectónicos como el trabajo sobre la superficie, de generar reductores de velocidad para los vehículos. Los vehículos deben pasar por ahí porque es una vía de movilidad, es un corredor de movilidad vehicular. Sin embargo, la velocidad con la que transitan no es permitida y sigue pasando. Pero si intervenimos sobre la superficie, cumplimos solucionando ese tema funcional, pero a la vez generamos una atmósfera espacial que empieza a darle esa riqueza de tener un espacio democrático apenas cada persona sale de su casa o de su edificio. No todas las personas van a los parques todos los días, a menos de que hagan ejercicio, tengan los perros o con los niños. Muchas personas a veces no tienen el tiempo de ir a los parques y cómo realmente estas zonas empiezan a volverse ese espacio de paisaje democrático que permite que las personas gocen de algo de verde y además genere una barrera entre su actividad humana y lo que también pasa con el corredor vial y la contaminación que se da. Todo esto que ha propiciado que en el territorio se empiece a dar realmente una realidad que se empieza a ver y a soportar en ese espacio que se le ha vuelto a dar a la vida de barrio, a la vida de las vecinas y los vecinos, pero también a la vida de los insectos que empezamos a percibir y de los pájaros que han vuelto
para construir unos paisajes sonoros en el territorio y que también las abejas vuelvan a tener ese espacio para polinizar naturalmente lo que se ha venido dando. Es así que empezamos a unirnos y a configurar comunidad que ya empieza a articularse desde la pequeña acción a generar planes de acción de una recuperación total de ese corredor, viendo y generando un inventario de las diferentes siembras que ya se han hecho, que hasta el momento sobre este corredor, que son 2 cuadras, se han hecho 13 siembras, o sea, 14 siembras, y se especula, no, o sea, contando las que vienen hacia este costado, pero a la vez también se generan unas dinámicas de generar campañas de expectativa masiva, con una intervención que tenemos planeada desde finales del año pasado. Este año no la hemos logrado ejecutar por la coyuntura de la pandemia del COVID-19, sin embargo ya tenemos este proyecto ahí en espera, que se llama El homenaje a los árboles ausentes, un río de colores, donde diferentes artistas del barrio y de Bogotá van a intervenir y van a conectar las siembras y se va a demarcar dónde van a ser las futuras. Esto es un plan que se ha venido articulando con otro de los grupos, otro de los hilos que hay dentro del territorio, que es el Circuito Armenia. Esta es una de las fotografías de uno de los primeros circuitos que se han venido dando en este territorio, que buscan justamente ponderar el arte y poner el arte como un elemento que empieza a ser una herramienta para mostrar temas sociales, ¿sí? El arte y la cultura como una herramienta social más que una mercancía. Y esto se ha visto a partir de esos corredores culturales que se han construido en el barrio, no solamente con las pinturas, los murales. Este mural de la derecha lo hizo Franco de Colombia y Usual, 2 artistas del barrio, que trabajaron para propiciar justamente una imagen del circuito y empezar a transformar o a aportar en la transformación de uno de los lugares del barrio. También las siembras son articuladas, además también los procesos pedagógicos. Es así como el proceso del barrio Armenia, articulado desde el circuito Armenia, se vuelve un corredor cultural. Un corredor cultural que empieza justamente a generar esa reflexión de las redes colaborativas que articulan los procesos de tejer afectos en la vecindad. Hasta ahorita se han desarrollado 4 versiones que tienen componentes sociales, ambientales, educativos, culturales y de bienestar, y donde la participación de los habitantes del territorio se ha fortalecido. Esto en función de articular no solamente un evento cultural, sino generar reflexiones en torno a la transformación del barrio. Acá, para visibilizar un poco y hacer presente todo lo que es el Circuito Armenia como un proceso articulador de muchas de las iniciativas del barrio, los voy a dejar con una imagen que muestra todas las acciones de los espacios vecinales, es decir, las casas que se abren para que el público entre, pero también las actividades en espacio público. Cómo ha crecido eso con el tiempo y cómo se vuelve también una dinámica de patrimonio del barrio, pero ese patrimonio del barrio es importante porque se vuelve el soporte para las futuras intervenciones físico-espaciales, las transformaciones que ya se vuelven tangibles dentro del barrio. Una muestra de lo que fue la última versión del circuito. Como en el video lo muestra, la población del barrio Armenia es diversa, transgeneracional, con diferentes posturas frente a su vida privada y su vida pública. Se vuelve justamente un espacio de compartir
desde la diferencia, desde la diversidad que se empieza a entender. Y también marcado todo esto en un ejercicio de empoderamiento de la memoria y a partir de ocupar otra vez el espacio público, generar lazos de afectos y una construcción de confianzas, unas dinámicas de reconocimiento de esta apropiación y transformación barrial, es lo que ha generado el circuito Armenia en sus diferentes versiones, que incluso ya le apuesta también a generar unas incidencias más allá del propio territorio. Este tejido que se ve a la derecha fue promovido por las tejedoras del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que es vecino al barrio, donde han hecho unas intervenciones de cubrir algunos edificios importantes en torno a la memoria, pero también institucionales que se planean hacer a futuro, como el Palacio de Justicia, con unas telas tejidas por víctimas del conflicto, y cómo también el barrio fue invitado a tejer para aportar a ese tejido colectivo que se va construyendo con el tiempo. Un tejido que nos empieza a generar un mapeo de las diferentes acciones e intervenciones que se pueden llegar a hacer y a construir y que a futuro pueden seguirse articulando, que incluso en medio de la pandemia, como que estamos viviendo en este momento, se ha planteado una quinta versión que aboga justamente a seguir estructurando y manteniendo prendido ese fuego que se ha venido dando en estos años y que esta pandemia o esta coyuntura del COVID-19 no lo apague. Y es donde las plataformas virtuales han empezado a tener, digamos, un protagonismo y han empezado a ser parte justamente de esas acciones y que estarán invitadas a participar este sábado 7 de noviembre y 14 de noviembre, donde tendremos la quinta versión desde unas dinámicas virtuales y con acciones en el territorio muy puntuales que generaremos o se estarán transmitiendo por diferentes y diversos canales que se han construido en las plataformas del barrio Armenia. Hay articulaciones. Desde ahorita esa tercera fase que acaba de presentar fue mostrar cuáles eran todos esos tejidos que hay en el barrio. Algunos de esos tejidos, no son todos, pero nos muestran la gran variedad de habitantes, iniciativas y prospectos a futuro que podrían tenerse en cuenta. Y ese tejido barrial tiene una articulación en acciones concretas y una de ellas es el umbral de la reconciliación, que es un espacio que quedó sobre la avenida 26, al frente queda el cementerio central, que lo vemos aquí a la izquierda, en la parte inferior izquierda. El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación queda más al occidente, noroccidente. El espacio, el umbral de la reconciliación, fue un vacío urbano que quedó allí, fueron unos predios que quitaron, esta manzana antes cerraba el barrio, pero cuando hicieron la operación de Transmilenio sobre la calle 26, demolieron un montón de predios y habían planeado un puente peatonal acá, pero en las dinámicas de planeación no se dieron cuenta que esto es patrimonio, no podían construir el puente, así que mandaron la estación más para este costado, pero ya habían derribado esta zona. Entonces esta zona empezó a tener una incidencia o un imaginario negativo dentro de los habitantes del barrio, donde se llamaba el rincón, el hueco, como un lugar de miedo. Luego se empezaron a dar unas intervenciones sobre la calle 26 cuando se empezó a priorizar el significado de esta como el eje de la paz, la memoria y la reconciliación. Hubo un mural que se hizo, se empezaron a hacer unos murales, dos murales en específico, en un momento donde había un homenaje a líderes de la Unión Patriótica, un partido político que sufrió varios asesinatos en el país, o sea que muchos de sus miembros fueron asesinados violentamente por simplemente pensar diferente, y otro mural que ya fue estructurado más adelante sobre la memoria de los desplazamientos forzados, donde artistas como Franco de Colombia y ARC vinculados a diferentes procesos del barrio han participado. Y posteriormente pues también una intervención que hizo Atempo, un colectivo de artistas que se articula con el barrio Armenia para promocionar digamos todo esto que estaba en torno a la construcción de la paz en el año 2016. El umbral de la reconciliación entonces tiene unas intervenciones previas y unos significados que se habían dado paulatinamente, y cuando se empezaron a entender desde la dinámica de generar un manifiesto de reconciliación y de proponerlo como un umbral, surgieron acciones a corto, a mediano y a largo plazo para transformar ese espacio del barrio. Es allí donde las instalaciones con hilos empiezan a aparecer desde Arma tu Parque, pero vinculando también a Usual con las intervenciones de pintura en el piso y en los murales y la siembra
a partir de darle un espacio también al verde, a la vida, empiezan a estructurarse unas acciones que hacen que las personas empiecen a venir, a convocar, empezar a generar también ese derecho a la ciudad desde el actuar de cotidiano de cada una de las personas. Esas personas que realmente se vuelven los transformadores de su propio territorio y que abogan justamente a generar dinámicas de memoria en este mismo. Como les comenté anteriormente, este ya es uno de los murales que se había hecho en algún tiempo, que habían hecho en algún tiempo, donde se visibilizaba a las víctimas del desplazamiento forzado por el conflicto armado en Colombia, y en ese contexto de empezar a mirar y a mostrar esos elementos que articulan la dinámica de barrio a un contexto mucho más amplio, nacional, incluso rural, nosotros empezamos a entender que la naturaleza debía entrar acá, dentro de esos tejidos, y se convocaron a siembras. Siembras que justamente generan ese diálogo en la transformación de la misma infraestructura que la institución no ha querido actuar. Son elementos, son espacios que simplemente quedaron como huecos y que las dinámicas de transformación promovidas desde las instituciones no tienen en cuenta, y quedan esos vacíos entonces como baches urbanos donde no hay un sentido de pertenencia y arraigo. Y es así que nosotros con este tipo de acciones hemos venido resignificando ese lugar. Para la muestra, un botón.
Y es así que este tipo de acciones se han venido dando orgánicamente, pero también han venido a partir de esa dinámica orgánica, estructurándose y configurando y convocando a diferentes intervenciones más. Como vemos al costado derecho, fue la estructura de hilos efímera que estuvo para convocar y generar el umbral. Posteriormente se quitó y el mural que visibilizaba la problemática de las víctimas se resignificó con otra problemática que se vive actualmente en el país, y era visibilizar las lideresas y los líderes sociales que se han venido asesinando últimamente, con un mural que dice reexiste. O sea, era esa dinámica de resistir, pero de reexistir. Una propuesta que trabajó a Tempo y Macarruts en el territorio, artistas mural, o sea, colectivos y personas que trabajan desde el mural y que son vecinas y vecinos del barrio Armenia, que han promovido y que se han articulado con estas dinámicas de transformación territorial. Y que, por ejemplo, a Tempo estuvo en la producción de otro proyecto mucho más amplio a nivel nacional, que fue Murales por la Vida, y en el muro opuesto pues generaron justamente un mural para reivindicar también la vida, hacer como una reflexión frente a la violencia que está pasando en los territorios, y donde convocaron a diferentes artistas eh, que se organizaron dentro de este proyecto, que estuvo gestionado por diferentes organizaciones que trabajan con víctimas del conflicto y la Henry's Vault también, en función de articular con Atempo y con las vecinas y vecinos del barrio. Ahí fue como un diálogo consensuado donde hay una directriz donde todos entendemos que este espacio está dado para la memoria, y lo hemos venido construyendo así, y las propuestas que se vienen construyendo de manera personal o colectiva también se dialogan y se consensúan en ese debate de salir a la calle y dialogar. Cuando se hacían estos murales, este espacio se volvió también un punto de encuentro para generar taller de cortar madera, de pintar. La gente empezó a salir. Entonces allí es donde los rituales, la actividad ya se viene dando, y es por eso que hablamos de acciones a corto, mediano y largo plazo. Estas de a corto plazo empiezan a resignificar y hacer que la actividad vuelva a ese lugar de la reexistencia, donde también hay un lugar en torno a las mandalas con intervenciones que son propuestas, en este caso por una vecina sembradora y artista, Paola Puerto, y donde todas las personas venimos a colaborar. Cuando nosotros diseñamos lo de los hilos, todo el vecindario vino a trabajar. Cuando alguien hace o propone un mural o propone una intervención en el piso, o de pintura o de siembra, también cuando las proponemos, todos se empiezan a juntar y articular, y se empiezan a desvanecer quizás esos nombres unidireccionados de una iniciativa, sino que se empiezan a conjugar, a entrelazar, a tejer. Este espacio ha tenido diferentes intervenciones con el tiempo, incluso unas muy sentidas para nosotros, porque a finales del año pasado fueron asesinados en la zona caribe de Colombia, cerca de Santa Marta, dos amigos muy cercanos, que también hicieron parte del proceso. Estaban recién casados y habían participado. Natalia trabajaba con temas ambientales, Rodrigo producía música, y en esas dinámicas absurdas de la violencia pues ya no están con nosotros, y la propuesta del barrio fue hacer un homenaje para ellos, la siembra de las mariposas, que fue seguir haciendo de ese espacio un jardín que se empieza a configurar día tras día para darle espacio en esa dinámica tan violenta que puede ser un conflicto, pero que también puede ser en la dinámica cotidiana el no tener el verde, darle otra vez espacio a la vida. Homenajes que se vienen gestionando y trabajando para diferentes personas también en el territorio, y que convocan para unirnos en torno a eso que es primordial, respetar la vida, y que la ciudad sea un espacio justamente para promoverla y respetarla. A futuro, en este momento también de esos planes que venimos trabajando allí cercano, esta fue la intervención que hizo Atempo en el 2016 en uno de los murales. Es una puerta de un parqueadero, donde la zona de antejardín fue reemplazada y no tiene ningún verde que empieza a conectar y que se una con todo lo que pasa en el barrio. Es un lugar que no tiene ninguna dinámica de arraigo en este momento, más allá de esa intervención, digamos, que reflexionaba sobre la paz. Se quiere resignificar esto también con otro homenaje que vamos a hacer a un amigo que dejó este plano, dejó esta vida, Allen, y vamos a promocionar, y estamos justamente en este momento con
esta idea de generar también recuperar los antejardines y una intervención mural que resignifique el espacio, que aparezca y concatene todas las iniciativas que desde el barrio se han venido trabajando, con reflexiones que también tuvo nuestro amigo con relación a, a la justicia social, al espacio para la naturaleza, al derecho a la ciudad, etcétera. Y sobre todo también una reflexión que vincule con el campo, el valor del campesino. Y esto resuena mucho en este punto porque el umbral de la reconciliación a mediano plazo, como les comenté, hay acciones a mediano y largo plazo, a corto plazo, a mediano y a largo. A mediano plazo lo que se quiere configurar es como un espacio de encuentro y de intercambio de mercados, un espacio para los mercados campesinos y agroecológicos. Y ya se ha venido trabajando con productores campesinos de diferentes, asociados en el Comité Salsa y con grupos de trabajo que están muy vinculados al barrio como ATI o el mercado Tierra Viva, para darle un significado a este espacio a partir de la actividad que conecta las dinámicas urbanas con las rurales, que más allá que generar memoria a partir de los alimentos, el mercado campesino del barrio Armenia, que ya hemos hecho pilotos, unos pilotos que se han venido, no, todavía no se ha configurado para que se dé periódicamente, ahorita pues estamos un poco truncados por el tema del COVID, pero la idea es que empiecen a salir, o sea, a futuro esto se empieza a resignificar y a mediano plazo podamos establecer este como un punto de referencia para que realmente sigamos construyendo ese imaginario de transformación en ese punto, como lo he llamado el umbral de la reconciliación, y que a largo plazo todos esos rituales de la siembra, del pintar, el arte, la cultura, el laboratorio urbano, están promoviéndose, se están cocinando para que nosotros promover una estrategia de gestión del suelo en función de hacer un equipamiento cultural, un laboratorio ciudadano que sirva también como umbral, que no cierra el barrio hacia la 26, sino que a la vez, sino que a partir de la acción y la actividad conecte con lo que está pasando. Y eso entonces lo hemos venido pensando a partir de cómo podría ser, qué intervenciones podríamos llegar a generar. Está en proceso eso, pero mientras está en proceso, las diferentes acciones que se van dando en el territorio, que se ven individuales, se vuelven como modelos, como maquetas a escala 1:1, que empiezan a generar justamente esa reflexión de cómo podemos transformar e intervenir. Y allí aparece otra de las acciones que se hicieron en el barrio el año pasado, que fue el Templo de la Memoria, donde se plantea desde Triptópolis esa intervención con hilos, unos hilos diversos que puedan transformar y resignificar el espacio de la cancha de manera efímera para dar un punto de encuentro para la memoria. Y hablo, digamos, de Triptópolis en este momento porque ha estado ahí transversal en todos los caminos y es parte de uno de los hilos que ha atravesado muchas de estas dinámicas. Y aquí es donde quiero hacer una pausa para generar esa reflexión que hay cuando hay alguna de las intervenciones. Cada quien es un hilo, cada persona en el barrio, en el territorio es un hilo, o cada colectivo que tiene sus propias experiencias y búsquedas y exploraciones. Desde Triptópolis, además de proyectos arquitectónicos, tenemos exploraciones desde intervenciones artísticas físico-espaciales, desde topologías espaciales, que se hacen dibujos con hilos. ¿Para qué? Para generar una reflexión del movimiento, la dinámica del espacio. Y entonces, antes de ir al Templo de la Memoria, quiero mostrarles un poco esa reflexión que desde Triptópolis se estaba moviendo con las vibraciones topológicas. ¿Para qué? Para llegar y proponer algo acá, en el Templo de la Memoria. Las vibraciones topológicas son unas reflexiones que se han venido dando desde Triptópolis, de empezar a dibujar en el espacio para generar por medio de rotaciones y movimientos patrones que enfatizan una dirección que cuando hay un movimiento del cuerpo genera dinamismo y genera reflexiones frente al tiempo y al espacio que concatenan con las dinámicas de la memoria. Y es así que desde estas vibraciones topológicas empezamos a generar unas exploraciones, ya desde nuestro quehacer en taller o también en intervenciones a las cuales nos invitan, que empiezan a nutrir lo que se empieza a dar en el barrio. Vimos los hilos colgados allí en la cancha. Antes de hablar del Templo de la Memoria me fui a ese precedente y fueron las intervenciones topológicas, donde en trabajos en taller, pero también en espacios de edificios abandonados o que han perdido algún significado o edificios que de pronto van a derribar,
nos han abierto las puertas para proponer unas intervenciones físico-espaciales de topologías espaciales. Esos dibujos que buscan justamente direccionar y proteger un centro. Es como si estuviéramos dibujando en el espacio, generando en este caso, en una intervención de un evento que se llamó La Vamos a Tumbar, una casa que iban a tumbar, una reflexión en torno también a ese movimiento que hay de la memoria y la muerte, ese túnel cuántico que hay al más allá, y cómo los hilos o cómo esa función de delimitar los rituales empiezan a ser justamente esa reflexión primaria de la arquitectura. O sea, ¿qué es más allá de la arquitectura que delimitar el espacio en función de rituales para evocar algo? Ya allí hay unos componentes de lugar, de actividad y de técnica que empiezan a definir cómo es esa delimitación. Aquí nuestra exploración fue justamente siguiendo patrones de medidas específicas y de movimientos rotados que hacen que la experiencia de ver ese lugar empiece a cambiar en la manera que uno va caminándolo. También como en esta otra vibración topológica que fue ofrenda en un edificio cercano al barrio Armenia, y cercano también en tiempo a la consolidación del templo de la memoria, donde intervinimos jugando con el patrón del suelo que tenía un cuadrado y un círculo y una viga metálica que metieron bruscamente haciendo un reforzamiento estructural en un edificio que fue importante en la historia de la arquitectura colombiana, pero que ha sido abandonado y que ahorita en algunos momentos se abre para eventos específicos. Nos invitaron a participar en una feria de arte y fue el espacio para hablar de la memoria del edificio, que en cierto momento cercano al cementerio central en el año de 1948, cuando fue el Bogotazo, que fue prácticamente una guerra civil en la ciudad después de que mataron a un líder político y se quemó gran parte de Bogotá. Muchos muertos empezaron a llegar al cementerio central. ¿Y qué pasó? El cementerio se llenó y este edificio que había sido diseñado en principio para la Ford, sirvió como centro de acopio de los muertos y la energía quedó ahí concentrada. Lo que hicimos fue un ejercicio, una ofrenda de esa energía concentrada con ese centro fuego en honor a la memoria, ese fuego rojo y lo cartesiano y cuadrado alrededor, que se empezaran a entrelazar para que la memoria empezara a conectarse con la realidad actual y mantener esa dinámica de un centro. Y esas reflexiones en cada una de estas experiencias empiezan a arrojarnos las ideas que luego empiezan a tener una escala más grande para realmente nutrir ese proceso de configuración barrial, de transformación barrial. Cuando vemos en esta fotografía a dos niños que es la hija y el hijo de dos vecinos del barrio Armenia que fueron a visitar la intervención, vemos cómo ella empieza a entrar al centro. Ese juego de los hilos y lo translúcido permite que, cómo en el fuego se puede entrar, ese fuego de la memoria que pasa si es habitado. Y es así que nos acercamos entonces a entender la propuesta del Templo de la Memoria, que parte justamente del plan de acción del cuarto circuito Armenia. Vimos el mercado, este es el mercado, como empezamos a pensarlo, a organizarlo y al final se terminó ejecutando, justamente dando este significado al umbral de la reconciliación. El umbral se extiende no solamente está encerrado en ese espacio, sino que la idea era también configurar el corredor y ese espacio abierto del territorio, entonces empieza a tener esas dinámicas de intercambio entre lo rural y lo urbano. Y del umbral nos vamos para el Parque Armenia. El Parque Armenia, que fue pensado para el circuito como el templo de la memoria, donde la participación de diferentes personas empiezan justamente a configurar esto. Un domo geodésico de Geodomos Colombia, de Fabio Romero, uno de los vecinos del barrio, y Triptópolis, pensando cómo con los hilos de esa intervención efímera y esa instalación escultórica podría hacerse para ser habitada. Entonces hacemos una maqueta virtual de lo que podría pasar interviniendo la cancha. Intervención que al final se termina ejecutando con las manos colaborativas de las vecinas y los vecinos del barrio Armenia. Un plan de acción que ejecutarlo 3 personas podría no ser muy viable, sino que se convoca a la comunidad que se empieza a reunir en torno a un propósito común. Al final, el Templo de la Memoria fue esa infraestructura efímera que permitió un escenario para la música, pero también un centro para el fuego,
un fuego que resguarda la memoria y donde Virgelina Chará, una de las personas que trabaja ejercicios de memoria mediante tejidos con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, hizo un ejercicio y también por la comida se concentró en ese fuego para hacer justamente esa pedagogía de la memoria que nos enseña a nosotros a entender que seguimos, que nuestro oficio, desde cada uno que sea, tiene que aportar para tejer en esa memoria, esas dinámicas y de memoria y empoderamiento, y cómo también la arquitectura tiene ese papel allí, cómo tiene ese papel también de intervenir y también de visibilizar y criticar, de proponer, de generar esas dinámicas que pueden ser pequeñas, pero que son sueños grandes que empiezan a estructurarse en el territorio. Una memoria y un empoderamiento que va más allá del barrio y empieza a convocar a vecinas y vecinos de todas las localidades de Bogotá, que empiezan a articularse y tejerse procesos para pensar otra manera de estructurar el territorio. Un territorio con hilos diversos, de colores diversos, pero con lineamientos que empiezan a organizarlos como el respeto a la naturaleza y el respeto a todas las formas de vida. Esta imagen, ya para ir terminando la charla del día de hoy, es muy poderosa. En este mural, el de Atempo y Macarruts, de Rexiste, y que visibiliza las dinámicas que han pasado con los asesinatos de lideresas y líderes sociales en Colombia, y el espacio, el umbral de la reconciliación, marca esa escala, esa atmósfera espacial que se contextualiza con un entorno inmediato que tiene unas transformaciones. Es allí donde surge la necesidad de, más allá de si evaluar es bueno o malo lo que se haga en el contexto, cómo va a responder el barrio para no perder la dinámica de barrio con todo esto que viene pasando acá. Este edificio que vemos acá es una de las torres que se construyeron en el edificio Atrio, que acá va a tener una torre mucho más alta, o sea, esta es la más bajita, acá va a tener una mucho más alta. Son edificios diseñados por Richard Rogers, que están al costado de la Caracas con 26, y que si uno va al primer piso, o sea, no es que, o sea, genera unas buenas dinámicas urbanas, pero el problema no son los edificios, sino la especulación inmobiliaria sobre el valor del suelo en estos barrios. O sea, el edificio, a juicios de valor, hay diferentes juicios de valor. Cuando yo paso y veo lo que ha pasado en el primer piso, creo que está generando una buena respuesta a la construcción de la infraestructura de espacio público y genera actividad, porque antes había un parqueadero que no daba nada. Pero la reflexión surge es cómo serán las intervenciones que se pueden llegar a dar acá. Y es acá, en el umbral de la reconciliación, donde el edificio umbral o puente es uno de los proyectos que hemos venido dialogando, todavía no ejecutando, pero que pueda generar, digamos, ese contrapeso horizontal y barrial a las dinámicas corporativas que se dan allí nomás en el barrio. Y es así que termino con mostrándoles este fotomontaje que hice en homenaje a Gustavo Salamea. Gustavo Salamea es un artista bogotano que ya falleció y que hizo en su obra unas ballenas que invadían la Plaza de Bolívar, que es la plaza central administrativa donde está la casa del presidente, la alcaldía de Bogotá, donde sesiona el Congreso de la República, y ballenas que empezaban a salir de justamente a manera de crítica de todas las dinámicas corruptas y políticas que pasan en el país. Y es así que con esta imagen cierro haciendo la reflexión de nuestro papel político, ético y estético como arquitectas y arquitectos que tenemos en una sociedad, que dinámicas de barriales deben estructurarse para empezar a generar un diálogo y construir política pública para que se vuelvan sostenibles, y una política pública que pueda ser también ejecutada, que no se quede solamente sobre el papel. ¿Para qué? Para seguir tejiendo barrio y inspirando ciudad. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias por la conferencia. Estuvo genial. Felicitaciones por la charla. Gracias, Jorge, por Ahora, la invitación. ahora abriremos para dudas y preguntas a los alumnos y bueno, los voy a hablar en portugués y luego te lo traduzco se hace falta, ¿vale? Bom, gente, então agora a gente vai abrir, tá, para uma sessão de perguntas. Espero, né, que assim, a gente consiga seguir uma ordem. Então, à medida que vocês forem, né, por favor, vão levantando
quer dizer, vão colocando o nome, por favor, tá, na lista do chat, que aí a gente vai chamando à medida, né, na ordem dessa inscrição. Tá, gente? Aí eu queria pedir também para quem for perguntar, de preferência, ligar a câmera, tá? Para a gente ver quem está falando e no microfone também. Tá bom, gente? Então fica aberto aí agora para perguntas. Hugo, Oi? oi. Eu Oi? tenho uma pergunta, mas eu tenho que colocar meu nome na lista? Eu não entendi Não. como é que vai ser. Pode começar e depois a gente segue com a Beatriz, que já está na fila, e à medida que forem colocando os nomes, a gente vai seguindo. Mas, Tá bom. assim, você pode perguntar para ele, se não tiver alguma coisa que ele não entenda, eu traduzo, não tem problema. Ah, eu vou falar em português mesmo. Claro, sem problema nenhum. Oi. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é se ele pensa em fazer esse tipo de ação, na verdade, um conjunto, né? Esse conjunto de ações em outros bairros da Colômbia, e se sim, por quê? E a outra pergunta é o que ele acha sobre esse tipo de intervenção em uma escala um pouco maior, talvez 2 bairros ou uma cidade. ¿Entendiste, Francisco? Por favor, aclárame. Creo que capté un par de ideas, pero quisiera que me las dijeras mejor en español para no irme por las ramas y poder responder bien. Vale, perfeito. Laura, repete, por favor, então, que eu me embolei aqui também. Tá. Então, são duas perguntas. A primeira é se vocês pensam em fazer essas atividades em outros bairros da Colômbia. E se sim, por quê? E a Aí depois, segunda acho que pergunta... daí a segunda, depois você pergunta. Pode ser? Tá, pode Tá? ser. Tá. Tá bom. Tá. ¿Entendiste, Francisco, o no? Te lo traduzco. Eh, Tradúcemelo, por favor, Hugo. Vale, si piensan hacer eso, o sea, la acción en otros barrios de Colombia, y si lo piensan, ¿por qué? Listo. La respuesta es que en diferentes barrios de Colombia y de Bogotá y de otras ciudades de Colombia ya hay otras acciones que se han venido dando. Incluso nosotros, o particularmente yo, he participado de otras acciones en otros barrios y ahí es donde yo he aprendido. Incluso se ha dado en barrios de periferia, que de pronto donde no está configurada muy bien la ciudad, y es como la periferia me ha enseñado a mí cómo actuar colaborativamente dentro de un ejercicio arquitectónico que ya no es en la oficina ni en el taller, sino en la calle. Y por ejemplo, pues hay muchas acciones acá en Ciudad Bolívar, en San Cristóbal, específicamente con arquitectura expandida. Triptópolis trabajó colaborativamente, por ejemplo, en la construcción de una biblioteca comunitaria en San Cristóbal Sur, y específicamente, y yo pues me articulé también con ellos en un proyecto que se hizo en Ciudad Bolívar, en Potosí, que fue el Potosí, una sala de cine comunitaria, la primera sala de cine comunitaria. Y con Triptópolis hicimos unas acciones en Ciudad Bolívar ya hace varios años, que fue hacer una intervención de la casa de una fundación, la Casa Sentires, a partir de un proceso con niños y niñas. Entonces, ya se han hecho, no como colectivo del barrio Armenia, lo particular es que cada persona ha tenido experiencias en diferentes territorios. Y lo particular fue que aquí fue la primera vez que nos unimos para trabajar en nuestro propio territorio. Esa es la respuesta, creo que espero haber sido claro. Y muchas gracias por la pregunta. Y queda una segunda pregunta, ¿cierto? Sí. Uhum. Qual que era, Laura? Então, a segunda é o que ele acha desse tipo de intervenção numa escala maior na cidade, não só restringindo a um bairro.
Bueno, ¿qué piensas de ese tipo de intervención en una escala más grande en la ciudad, que sea un poco más allá de las intervenciones puntuales como efímeras? Yo creo que es un momento de pronto donde creo que se podría hacer, o sea, no tanto nosotros hacer una intervención a gran escala, sino nosotros configurar bien nuestra acción para generar de pronto una reunión con otras acciones de otros barrios que se puedan juntar y que se pueda tener una fuerza de pronto para que exista una mesa de trabajo con la institución para que pueda hacer una acción a gran escala. Creo que la escala que manejamos barrial todavía sigue siendo grande para hacer autogestión. ¿Sí? Para hacer autogestión es todavía grande. Y una de las reflexiones y los debates que hacemos es que esto lo que debe hacer es llamar la atención de la institución, porque la institución es la responsable de intervenir, porque ella es la que maneja los dineros públicos, los impuestos que pagamos, y esos impuestos deberían verse reflejados en la transformación de la ciudad. Entonces, lo que hacemos son demandas propositivas que podrían llegarse a articular con otras de otros barrios que se han venido dando, pero no tanto como un plan de acción grande, sino acciones. Por ejemplo, lo de la paca digestora, eso ya tiene una red de paqueros a nivel Bogotá. O sea, digamos las intervenciones de arquitecturas colaborativas, ya también hemos tenido una red a partir de un seminario que se hizo y se llamó Habitar Sur, donde se visibilizaron diferentes acciones en diferentes territorios de Bogotá y otras ciudades, y se han generado unas redes de trabajo. Entonces creo que es algo posible, pero todavía está en proceso, pero creo que para hacer una acción, digamos, a una escala más grande territorial, debe haber una corresponsabilidad con la institución, para que ellos no que, porque ellos tienen, o sea, son los que manejan los dineros públicos, y esos dineros públicos deberían verse representados en las transformaciones físico-espaciales del territorio. Nuestro, Gracias. no, gracias a ti por la pregunta. Y estas Claro. preguntas siempre son bienvenidas y lo empiezan a organizar y ayudar a uno a seguir organizando ideas y estas ideas para trabajar más. Gracias, Francisco. Vamos a la siguiente. Beatriz, por favor. Oi, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Espera, acho que... Bom, sim, sim, sim. Uhum, estamos sim. ¿Sí? Sim? Primeiramente, muitas graças, Francisco. E segundo, vou fazer minha pergunta em português, porque meu espanhol não é o melhor. Qual foi a resposta dos cidadãos do bairro com relação ao projeto que foi feito? Francisco, bueno, te lo traduzco. ¿Cuál ha Sí, sido la respuesta de los ciudadanos del barrio como hacen el proyecto hecho? ha sido o sea, ha sido como todas las dinámicas urbanas, móvil, se ha movido. En principio, cuando se empezaron a estructurar las primeras intervenciones, había como una, no sé, creo que a veces hay una dinámica conservadora y de miedo al cambio, y veían como la respuesta era como un poco ajena, pero cuando empezaron a ver resultados, empezaron a sumarse. Y todas las personas que tú ves allí articuladas en las fotografías, en los videos, son vecinas y vecinos que se empezaron a sumar a partir de una acción. Y en esa acción empezaron a decir, yo quiero hacer. Entonces surgen nuevos hilos. Entonces está esa buena respuesta. Hay otro tipo de respuestas, porque no solamente es una respuesta en un sentido, también hay respuestas que han rechazado las acciones. Y eso es importante decirlo. En un proceso colaborativo comunitario, los pensamientos son diversos. Entonces hay personas que de pronto dicen, tienen miedo a lo que se está haciendo, pero para nosotros escuchar esas voces que están en contra nos dan realmente herramientas de que algo estamos haciendo bien, porque para nosotros es más negativo, lo peor es el silencio, porque cuando alguien está en contra de algo que se hace, es porque al final está interesada o interesado en el territorio, pero cuando hay silencio, ahí sí no hay de dónde agarrar, o sea, no se sabe qué hacer. Entonces, cuando alguien está en contra de una de las acciones, pues nosotros tenemos un canal para dialogar y escuchar, porque de pronto todos esos elementos de pronto de estar en contra de una acción, puede ser que no se han escuchado otras visiones, y eso es importante en el diálogo y las negociaciones urbanas. Y no podemos replicar, digamos, si estamos contra los planes que son directrices que no tienen en cuenta a la comunidad, pues no podemos replicar eso. Entonces es allí donde nos hemos también reevaluado,
al principio éramos, pero nos cuestionábamos, pero ¿por qué están en contra? Ya cuando empezamos a entender que es en contra, estaba aportando algo más a la discusión, justamente lo que pensamos, cuáles van a ser los canales de comunicación para poder generar un diálogo abierto con las personas que no están a favor de, ¿cómo se llama? De lo que se propone. O sea, como en toda sociedad siempre van a haber diversas voces y creo que es valor, digamos, de lo que hemos entendido, y esos hilos de colores enredados de diferentes, es como evocar un poco los diferentes pensamientos y diferentes posturas que hay en cuanto al territorio. Afortunadamente creo que ha funcionado la dinámica de hablar, porque personas que incluso en algún momento estuvieron en contra de una intervención físico-espacial o una siembra, las hemos visto en el futuro, han venido a participar, o sea, las vemos participando. Y participan es porque hay personas también dentro del barrio, así como yo soy arquitecto, como otra persona es artista, ah, hay personas que trabajan temas de comunicación no violenta. O sea, eso es lo que se dedican en la vida. Y está una vecina, Camila, y Paola, que trabaja con ella, y tiene un grupo de trabajo que se llama Resuena, que es a partir de la comunicación no violenta, y es saber escucharse. Y eso ha sido como una de las herramientas que nos ha ayudado a seguir adelante. Siempre van a haber diferentes, incluso con los que más participamos a veces se dan unos debates súper fuertes, pero es parte de la construcción. O sea, sería muy aburrido si todo fuera como un camino sencillo sin esos baches. Gracias, Beatriz, por la pregunta. ¿Verdad? Gracias. ¿Se haya entendido Sí, la sí, sí, respuesta? gracias. Bueno. Gabriel, por favor, sua pergunta. Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Sí. Sim, buenas noches. Me gusta conhecer-te. Bom, duas perguntas rapidinho. Aqui no Brasil, a gente tem uma diferenciação sobre a responsabilidade de quem cuida da rua. Por exemplo, a calçada e a rua fazem parte do sistema viário, mas as calçadas são de responsabilidade dos proprietários dos lotes para cuidar. Gostaria de saber se aí no seu país também é assim, se os proprietários têm que cuidar das próprias calçadas e qual seria a melhor maneira de lidar com isso, de promover a acessibilidade e de tratar melhor essa parte do espaço público para ele ser mais acessível e atrativo para as pessoas, se pelo urbanismo tático ou se ações estruturais de baixo para cima. Basicamente isso, a responsabilidade sobre as calçadas e qual a melhor maneira de melhorar, né, trazer melhorias para esse espaço. A ver, te lo traduzco un poco resumido. Bueno, pues él pregunta, o sea, dice que en Brasil, o sea, ya sabemos quién hace el mantenimiento de las calles y de las aceras, y te pregunta en Colombia, o sea, ¿quién son los responsables por este mantenimiento, o sea, por el espacio público? ¿Y cuál sería la mejor manera de hacerlo, o sea, en tu punto de vista? Gabriel, gracias por la pregunta, un gusto también en conocerte. Acá en Colombia, en Bogotá, la responsabilidad del mantenimiento del espacio público es de la Defensoría, o sea, es del IDU, del Instituto de Desarrollo Urbano, y la Defensoría del Espacio Público, que son organismos institucionales adscritos a la alcaldía, a la administración pública. Son los responsables, digamos, del mantenimiento, pero en papel, porque realmente en la realidad no se da. O sea, hay una ausencia a veces institucional justamente en el mantenimiento de la infraestructura del espacio público, sobre todo a las pequeñas escalas. Se da de pronto, digamos, en parques centrales o vías importantes, pero muchas veces, digamos, está la ausencia de ese trabajo, y lo que hemos venido estructurando para solucionarlo es justamente al hacer las siembras, promovemos que la institución tenga que mirar, ya sea porque dicen, es que están haciendo algo, y a partir de esa demanda propositiva que
puede ser como una especie de urbanismo táctico, pero o sea, desde el imaginario de los residentes llamamos la atención de la institución de que hay algo que está pasando y que debería hacerse. Todavía no hemos tenido el resultado de que se articulen las acciones barriales con institucionales, todavía no, pero es algo que aspiramos con el plan de transformación barrial. Todavía estamos en el proceso, esperemos si en unos años te puedo dar una respuesta afirmativa de que funcionó. Por ahora, pues entonces lo que hacemos es que esas intervenciones, sobre todo en los corredores que están más deteriorados, es donde nosotros hemos venido interviniendo para promocionar y mostrar esos imaginarios a futuro. Y que cuando llegue la institución y pregunte qué hay, o sea, qué ideas hay en el barrio, no solamente estén sobre palabras, sino estén estructuradas en proyectos y también en acciones que soportan los proyectos que nosotros hemos venido trabajando. Sí, te quedo. Vale. Vale, perfecto, gracias. Ahora seguimos con André. Hola Francisco, ¿cómo estás? Yo soy pesquisador acá en PUC, hago trabajo con comunidad y una de las grandes dificultades que tengo hoy es para empezar los contactos con esta comunidad, porque tiene un senso común, creo, un credo comunitario común de todo, de academia, que las comunidades de barrios siempre tienen una representación formal, una lideranza y todo, y que para empezar a trabajar en esas comunidades tiene siempre una lideranza. Pero cuando se va a campo, se visita, se conoce la realidad, esto no es tan claro. Hay muchos conflictos, hay machismo, hay exclusión también. Y me interesa mucho saber cómo empezó su relación con el barrio Armenia. ¿Cómo fue este inicio de trabajo? Porque acredito hoy que este tipo de intervención muy bella, ese trabajo muy bueno que tú presentas acá para nosotros, uno de los grandes desafíos es empezar. Entonces, ¿cómo fue este contacto inicial? ¿Cómo conoció las personas? ¿Cómo empezó a hacer el contacto con la comunidad y con los agentes, ¿no? Que tus proyectos todos colocan las personas como agentes de proyecto. Es mucho participativo y también en la construcción. Entonces me interesó mucho eso. Gracias. Vale, gracias André, mucho gusto. Lo primero es, o sea, sí, también o sea, eso te entiendo completamente, o sea, los trabajos, siempre es eso con lo que uno se enfrenta, uno llega a una comunidad y no es que esté como unidireccionada, sino se encuentra es con comunidades, no con una comunidad, sino comunidades que generan debates con bandos, incluso grupos que están siempre uno en contra del otro, entonces eso es una dinámica que uno debe entender y que nosotros, pues digamos por una experiencia previa a llegar al barrio Armenia, yo estuve a cargo con la Secretaría de Hábitat de Bogotá ya hace bastante tiempo de una estrategia de convivencia y arraigo territorial en los conjuntos de vivienda nuevos que estaban haciendo en Bogotá para víctimas del conflicto que llegaban a la ciudad y en barrios que tenían ya otras problemáticas. Lo que pasaba allí era que las personas del barrio que vivían antiguas del barrio estigmatizaban a las personas que iban a llegar y las que llegaban también estigmatizaban a los del barrio por todas las problemáticas que ya existían. Entonces había un choque allí que lo que nosotros hicimos fue por medio de las acciones, o sea, acciones que empezaron a llamar propósitos compartidos, los propósitos compartidos entre ese debate de ideas. Eso, digamos, fue como un aprendizaje que se fue estructurando en ese proceso de la estrategia de convivencia de arraigo territorial. Más adelante, ya el barrio Armenia, mi experiencia personal, pues como yo les comenté, yo ya había actuado con comunidades, tanto con la estrategia de convivencia de arraigo territorial, con Triptópolis, en diferentes territorios, pero nunca en el mío. Yo cuando llegué al barrio Armenia, llegué por casualidad, porque estaba viviendo en otro barrio, y en una casa patrimonial que habían adaptado con apartamentos muy
estaba muy feliz ahí y vendieron la casa y a mí me pasó el tiempo y no había buscado y de repente se cumplió la fecha y lo primero que encontré fue en el barrio Armenia, que quedaba cerca de la zona donde yo me movía y todo, pero no fue como planeado. Y fue una cosa que yo hice para durar 2 meses y ya pues van años. Sí, o sea, era algo temporal. Y lo primero que pasó para mí fue una experiencia desde el caminar la calle. Yo cuando empecé, ya había pasado por el barrio, tiene unos edificios patrimoniales, o sea, fue un laboratorio de vivienda moderna, porque fue una de las últimas urbanizaciones que se hizo en ese contexto central por la cercanía al cementerio y recibió muchas migraciones alemanas y judías y polacas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y se volvió un laboratorio de vivienda de arquitectos de afuera y arquitectos colombianos que se formaron afuera. Y ahí quedan los rezagos. O sea, no todo está en buen estado, pero hay unas cosas muy bellas que todavía se mantienen. Y yo caminaba mirando eso, pero también veía los parques como estaban deteriorados. Y tenía una amiga música que conocí, que fue mi primera vecina ahí, que yo no, o sea, todavía no dialogaba, no entendía las dinámicas del barrio, o sea, era una gente extraterrestre ahí y empecé a caminarlo con ella y a mirar y a decirle, ay, deberíamos hacer algo sobre el parque, o sea, mira las araucarias, esos árboles, pero mira las basuras, o sea, ¿qué podríamos? Yo quiero hacer algo, hacer algo. Y ella un día me dijo, oye, hay otras personas que desde jóvenes, o sea, como de contemporáneos, o sea, que estaban estructurando una articulación de centros culturales y artísticos. Iban a hacer una primera reunión y me llamaron a mí para participar. Yo fui allá, me gustó la iniciativa, pero veía un bache, porque era como un grupo poblacional que se veía desde casas culturales y artísticas y que podrían generar un proceso de gentrificación y no había una dinámica de apropiación de espacio público y los vecinos. Y dentro del proceso, pues eso fue un diálogo, pero era gente muy abierta y en ese diálogo abierto logramos, cuando empezamos a estructurarlo, solamente ese movimiento de estructurarlo, a pesar de que éramos una de esas comunidades, de varias comunidades que habían en el barrio, cuando empezamos a planearlo, la gente empezó a darse cuenta y empezamos allá a conectarnos justamente con otros vecinos ya adultos mayores, que fueron Adriana, Marcela, Gonzalo, Efraín, que tenían un proceso previo, o sea que ya había un camino recorrido con Armenia en nuestra casa. Y ellos fueron muy amables a empezar a explicarnos el barrio. En ese primer circuito fueron muy como simplemente participaron y vieron qué pasó. Luego de este circuito hicimos una reunión y con Arma tu Parque se generó un proyecto en común sobre el Parque Pony, uno de los parques del barrio, vinculando a los jóvenes del circuito Armenia, vinculando a los adultos mayores que estaban estructurados en Armenia Nuestra Casa. No solamente Armenia Nuestra Casa también tenía jóvenes, o sea, era pero porque llevaba más tiempo, pero ya tenían un camino ahí y con ese propósito común se empezaron a juntar esas dos comunidades y empezaron entonces a estructurarse. Y a partir de eso, la siembra. Los sembradores de Teusaquillo tenían otro grupo y de repente se venían articulando por encuentros que no sé, paulatinos, pero una vecina se pasó a vivir al barrio, una de las vecinas, una de las personas de la red de sembradores, dijo quiero sembrar, y nosotros queremos recuperar el recorredor biótico, y los de Armenia Nuestra Casa, ay, nosotros ya habíamos pensado eso, pero no lo habíamos hecho, pues hagámoslo. Entonces ahí fue que se empezó a estructurar. Pero también en estos diálogos uno se empieza a encontrar con debates. Entonces, en principio, Armenia Nuestra Casa se formó para tener la Junta de Acción Comunal, que es el organismo, digamos, de parte político a nivel de barrio, pero no les funcionó y tenían pleito con los que estaban en la Junta y no funcionaba. Y entonces también eso fue parte del conocimiento. Y nosotros como ajenos al principio al territorio un poco, o ajenos a las dinámicas, porque éramos del territorio, pues generamos diálogos con los de la Junta y con los de Armenia Nuestra Casa y no sabíamos si había pleitos, pero nos empezamos a dar cuenta de esos diálogos, de esos debates que al final enriquecen. O sea, lo importante es empezar a inmiscuirse y conocerlos y no ignorarlos. En otros territorios pues han pasado cosas difíciles. Por ejemplo, en San Cristóbal, donde Triptópolis estuvo articulado con arquitectura expandida, y con otros colectivos que Medio Libre, Territorios Luchas, y con la biblioteca Suroriente Simón el Bolívar, que tenían un espacio cultural, se hizo la biblioteca comunitaria Simón el Bolívar, la Casa del Viento. ¿Qué pasó? Se construyó la biblioteca, duró muchos tiempos, pero había un pleito entre el combo que estaba en función de generar unas dinámicas culturales y otro grupo de comunidad que era más conservadora
y todo tuvo un triste final porque esa biblioteca comunitaria fue quemada. O sea, fue un acto violento que, o sea, como que sí, entonces es ahí donde uno dice, esos diálogos deben establecerse y ser directos, no se pueden perder cada vez que alguien, o sea, y yo todavía, ya con todo ese proceso, me falta mucha gente por conocer del barrio, mucha gente. Siempre, Y siempre. sobre todo la que no dice nada, esa es la que más nos falta conocer. Sí. Como dice anteriormente, el silencio es lo más preocupante, ¿no? No es la negación es tranquilo. El silencio Ah, es como lo que uno no sabe qué hacer. sí, no, vale. Muchas gracias, está comprendido. Belísimo trabajo. Vale, Andrés, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas Gracias. gracias. Fernando Pacheco. Dale, Francisco. Qué bella charla. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Fernando, te escuchamos. Sí. Primero voy a hacer en portugués y después traduzco, bueno. Esse tipo de intervenção, né, coletiva, quando se propõe para o espaço público em ações de urbanismo tático ou ações que são feitas para o bairro, pelos vizinhos, né, essa organização coletiva, a gente sabe que mesmo ações simples têm um custo, né, de intervenção. Quando a mão de obra, a gente percebe ali que é da maioria de vocês, né, todo mundo doando mão de obra, mas até o material de construção, quando você vai fazer uma jardineira ou um mural, a tinta, a pintura, vai fazer um mural, ou mesmo numa ação efêmera, numa feira, pode ter um aluguel de tendas, né? Ou a compra de fitas e outros equipamentos que necessitam, né? E aí eu queria saber quais foram as formas que vocês usaram até hoje para levantar esses recursos, conseguir esse dinheiro, né? Se for campanhas coletivas ou se tiveram outras formas de levantar esse recurso. E agora, não sei se compreendiste, mas eu vou tentar traduzir de forma mais sintética. Porque se hacen estas acciones colectivas en un barrio y yo sé que ustedes han ponido su trabajo, su mano de obra, así como de varios vecinos, de colectivo y tal, pero sabemos que hay costos, mismo que costos pequeños, pero lo que logra y lo que genera, pero hay costos. ¿Y cómo han buscado para inversiones para hacer estas intervenciones? Todo como colaborativamente o buscando como campañas, ¿y cuál es la estrategia? ¿Sí? Porque sabemos que hay costos para como estos jardines en los pasillos, la tinta para los paineles o unas carpas que han ponido como las ferias. ¿Sí? ¿Cuál estrategia han buscado para inversiones financieras y costos generales? Listo, ese es un tema muy importante para todo ese tema, para todo lo que hemos venido hablando. Fernando, muchas gracias por la pregunta. Y pues estos, digamos, tipos de acciones y de trabajos en principio surgieron desde la autogestión, también en los recursos, o sea, digamos cuando se arrancaron las siembras o los murales o el primer circuito Armenia, fue como cada quien daba lo que podía dar, o sea, que no había como una cuota ni nada. Después empezamos, y digamos la siembra incluso se ha mantenido así, porque al principio hacíamos una recolecta para comprar la tierra, los materiales, incluso las plantas. Luego con el tiempo, digamos, nos fuimos dando cuenta cómo los procesos podrían hacerse más sostenibles y no gastar tanto. Y las plantas empezaron a salir del mantenimiento de otras donde se saturaba, entonces como en cambio de comprar, pues manteníamos. La tierra se está haciendo ahora con los desperdicios orgánicos que se hacen, digamos, en las pacas digestoras Silva. Y el circuito, digamos que tiene toda esta infraestructura de los materiales, de las carpas, de los hilos y todo esto. Al principio era con vacas, pero ya después de la tercera versión, o sea, la cuarta versión, la última que hicimos, y para esta quinta, aplicamos a convocatorias que hay de la Secretaría de Cultura de Bogotá y nos ganamos el año pasado la primera para el cuarto circuito, que no cubre todos los gastos, pero por lo menos pues amortiguaba un poco, o sea,
si nosotros hemos hecho el ejercicio, digamos, de cuál sería el valor real de eso, y pues es mucho más amplio, porque no se está cobrando ni el talento humano ni esto, pero sí es bueno hacer ese ejercicio, porque los procesos colaborativos deben ser sostenibles, incluso uno debería poder vivir y valorar el trabajo que se hace. Pues en el principio de ahorita no lo podemos hacer porque estamos arrancando, pero sí ser conscientes de cuánto valdría ese trabajo es un primer paso. Ahorita, o sea, estructurar, tener un presupuesto, que es un ejercicio que nos hemos dado de cuánto cuesta hacer las animaciones, los videos, hacer un plan de acción, o sea, cuánto cuesta tú poner esa música. Vimos, por ejemplo, el video de la siembra. Los videos los hace Bianca Bauer y Leonardo Villamizar, que son unos vecinos del barrio, que lo hacen por el amor al arte, pero un video pues, de esa producción tendría otro valor. O la música la puso Sara Marichal, una vecina francesa que tenía ese grupo María Azul, y dijo, yo pongo mi canción. Pero entonces también, y la idea pues es como generar visibilización, que de pronto ese sea, digamos, la compensación. Entonces, ya pues, redondeando y resumiendo, en principio son aportes colaborativos de la misma comunidad que colocamos, y estamos aplicando esas convocatorias que están ahí estructuradas. Estamos mirando qué otros mecanismos, porque vemos que a veces eso no se puede, o sea, puede volverse no sostenible y puede desgastarse uno en eso. Entonces, por eso ahí es donde nos planteamos que esa mesa de trabajo con la institución es importante, porque debería haber una corresponsabilidad incluso en recursos con la institución, para poder, no solamente por convocatoria, sino más directos y estructurados dentro de un plan de acción para los barrios, no solo para el barrio Armenia, sino para todos los que tienen dinámicas colectivas y colaborativas. Por ahora pues estamos en esa dinámica de convocatorias. Este año también aplicamos y nos la volvimos a ganar, entonces tenemos otra vez como ese recurso, pero es básico. Y además que estamos pensando en otros proyectos menos efímeros a futuro. Hay 3 en el camino, que es un edificio que está ya abandonado, que queremos generar un proyecto de reciclaje y de intervención. En el umbral de la reconciliación, un edificio, equipamiento y un pabellón ambiental en los parques. Entonces ya tenemos ahí unos presupuestos armados, estamos mirando cómo se puede estructurar para presentar con otras organizaciones que puedan ayudar. En los murales también han tenido otra lógica, o sea, cada proyecto tiene diferentes lógicas de trabajo, y en algunos de los murales pues se contó, digamos, con los de Murales por la Vida y los de Rexiste, que se estuvo produciendo a tiempo. Hubo unos aportes, digamos, de fundaciones que trabajan con víctimas del conflicto o que visibilizan estos temas de memoria, y ahí es donde salieron algunas partes de esos recursos. Vale, Fernando, muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Muchas gracias. Como acá también, hay que, o famoso se virar. La convocatoria que yo pienso que son más o menos como la ley de incentivo que acá tenemos como una ley que hace inversión en proyectos así de cultura o para algunos tipos de intervención colectiva. Muchas gracias, Francisco. Un placer enorme. No, gracias. Con gusto. Bueno, ya caminamos al final. Tenemos una pregunta más de Giovanna. Y bueno, aquí Laura comenta que conoce a Sara y John, que estuvo en su casa en la Candelaria cuando vi ahí, y fue a un concierto de John con el grupo Romper Rayo. Sí, sí, muy bueno. Sí, con saber Socha. que ella, sí, y dice que increíble saber que ellos hicieron parte del proyecto. Sí, igual ellos ahorita están en Francia, pero siguen siendo como parte extendida del proyecto y son de la familia armenia, con Antoine, con su hijo. Qué bien. Y bueno, entonces caminamos para la última pregunta. Giovanna, por favor. Olá, Francisco, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? No hablo español, mas Okay. voy Yo no hablo portugués. Entonces ahí Hugo nos ayudará. May I ask you in English? Yes, yeah, I can. Okay, great, better to me. Was there any discussion or approbation of the community, the Barrio Armenia, about the construction of the towers, Richard Rogers Towers? Because they claim in their website
they claim that they have transferred knowledge to the local community and all the rest of it. And I'd like to know how far it is in the truth. So far, so far. ¿Puedo responder en español? ¿Entenderías en español? Gracias. Perfecto. Vale. Es muy lejos de la realidad, o sea, no solamente con las torres de Richard Rogers, sino con, digamos, con muchas de las intervenciones urbanas que se dan. Hay canales que llaman de participación, pero no son de participación, sino simplemente son de información y no hay una discusión ni un debate en torno a lo que se va a hacer. Simplemente se informa, se va a hacer. Y muchas veces las convocatorias no son abiertas y la gente no se entera directamente, o sea, como que al final convocan, no sé cómo convocan a veces, están direccionadas las convocatorias y muchas veces los actores que más se mueven en los territorios no les llega la información, entonces después uno se entera, hubo una socialización de un proyecto, pero hubo socialización, más que debate, socialización. Entonces, por ejemplo, del proyecto Atrio nosotros no tuvimos ningún vínculo o trabajo directo. No queda en el barrio, queda al lado, pero pues incide directamente en el barrio. Pero no sé si en San Diego, que es el barrio que queda al lado, hubo alguna comunicación, pero el barrio San Diego ya tiene otra naturaleza. Son barrios de viviendas multifamiliares, torres de oficinas. Entonces de pronto pudo haber sido allí porque también el uso del suelo de ese espacio está dado más para eso. Pero me parece que sí hay un cortocircuito, digamos, en la ejecución de nuevos proyectos y en los diálogos comunitarios, no solamente en el barrio Armenia, sino a nivel Bogotá. Por ejemplo, el corredor de la Caracas va a ser uno de los corredores del metro y todavía, digamos, esta información a veces llega por poquitos, no llega bien estructurada y eso va a tener una afectación muy fuerte porque es un metro elevado que va a pasar allí. Entonces la afectación, digamos, hacia el frente de la Caracas de lo que va a pasar en el barrio, pues todavía no es clara. Entonces incluso pues se han manejado ya como esos con parte institución, como derechos de petición, como temas legales que permitan soltar esa información, porque a veces parece que la restringieran de pues estructuralmente, o sea, como que fuera pensado restringirla para no generar, digamos, debate. O sea, tristemente el debate en la configuración de las ciudades no es abierto. Y aparece, por ejemplo, como norma acá en Colombia, la participación en este tipo de proyectos, pero queda en el papel y la participación queda reducida a un formulario donde la gente va a la socialización y firma. Y participación no tuvo nada. Y creo que es una dinámica que se reproduce en muchos territorios. Vale. Sí, gracias. Vale, Joana, gracias por tu pregunta. Pessoal, mais alguém quer fazer uma última pergunta ou podemos encerrar? Eu não creo que ya. Francisco, pues terminamos por aquí, llegamos al final. Te agradezco mucho por la participación, estuvo genial la charla y bueno, espero que te haya gustado también. Sí, no, yo totalmente agradecido, muy agradecido por haber estado en este espacio. Obrigado, muito obrigado. ¿Sí? Sí, sí, Bueno, claro, perfecto. y siempre abierto a cualquier momento a dialogar, si hay personas que de pronto quieran o les quedan de pronto, a veces las dudas no las tienen en este momento o en este espacio, pero a veces uno pueden salir posterior, pues Hugo, tú tienes mi contacto, o sea, pueden contactarme abiertamente para de pronto generar diálogos más abiertos. Y yo siempre feliz de compartir esta experiencia y siempre abierto a cualquier pregunta que pueda surgir posterior a este canal. Gracias a todos y me parece muy bueno este espacio. Estaré pendiente para poder también ver las otras charlas, me gustaría. Sí. Vale, muy bien, un placer tenerte aquí y ojalá podamos invitarte para que vengas personalmente a Brasil. Para Me encantaría. hablar y ya, sí.
ojos Me los encanta. ojos, ¿no? Eso, súper. Sí, sí, Cuando ya podamos viajar libremente. sí, sí. Vale, pues nada, muito obrigado, pessoal, a todos pela atenção. Muchas gracias, Francisco, Bueno, de nada. Y por el otra siguiente cosa compartir. también acá en Bogotá, las puertas abiertas cuando vengan, o sea, me pueden contactar, pues cualquier cosa también saben que tienen un amigo y un colega acá a la orden. Muy bien, muchas gracias. Vale, pues nada, pessoal, boa noite, tá? Espero vocês todos na próxima conferência. Francisco também super invitado a la próxima, el jueves, e estamos em contato. Né? Buenas noches. E, pessoal, boa noite, até quinta-feira. Um abraço a todos. Vale, gracias. Buena noche. Abrazo. Tchau. Chao.